tal? Espero que estén todos muy bien, espero que me escuchen. Muy buenas tardes a los asistentes a este webinar el día de hoy, a nuestra comunidad y a quienes se suman a este encuentro de peso. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores que nos acompañan constantemente, Alfa Inversiones y United Capital. Una de las mejores herramientas hoy en día para invertir es el mercado de valores y, por supuesto, los puestos de bolsa. Pueden apoyarla a conseguir la rentabilidad que esperan y así poder cumplir esos objetivos de corto, mediano y largo plazo. Doy la bienvenida también a nuestros miembros de la comunidad, aquellos que se han sumado por medio de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, que nos están viendo en este momento, por LinkedIn, o a través de las referencias de amigos o familiares que han llegado a nosotros. Entendemos que han encontrado valor en lo que hacemos en Caudal para mejorar, obviamente, su bienestar financiero. Les recordamos también que tienen a su disposición las herramientas de presupuesto para que planifiquen sus finanzas de forma integral. Es muy sencillo registrarse, es gratuito, www.caudal.com y darle al botón acceder y ya están dentro para poder comenzar a diseñar toda esa vida financiera y darle el seguimiento que necesitan. Vamos entonces a nuestro segundo encuentro de peso el día de hoy. Elimina las deudas que dañan tu finanza, la guía de 5 pasos para equilibrar tu salud financiera y emocional. ¿Quién es nuestra invitada de hoy? Sheila Martínez, quien ya la sentimos parte de Caudal, nos ha acompañado en varias ocasiones compartiendo conocimiento, herramientas. Sheila es psicóloga clínica con certificaciones de coaching, programación neurolingüística y especialidad en bienestar financiero. Es la creadora del novedoso método psicoeducativo Equilibrando tus finanzas y emociones, en la que integra sus conocimientos de psicología con el fin de trabajar los aspectos tanto emocionales como racionales de las finanzas personales, con resultados altamente eficaces y sostenibles. Su práctica profesional consiste en acompañar a personas y parejas a organizar sus finanzas, identificar sus prioridades de vida, cultivar una relación emocional sana con su dinero, eliminar deudas tóxicas, parte de lo que trataremos hoy, optimizar su perfil crediticio, desarrollar ahorros sostenibles y gestionar sus recursos para experimentar el bienestar financiero. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden en el chat dejar sus preguntas de manera que se las podamos transmitir a Sheila al final del webinar. Así que, sin más, los dejo con Sheila Martínez. Bienvenida, Sheila, muy buenas tardes. Adelante, el micrófono, la cámara y la presentación. Muchas gracias, las dejo con ella. Muchas gracias, Jonathan. Para mí realmente es un placer y un honor estar nuevamente compartiendo y acompañando a Caudal en este importantísimo evento educativo que es el encuentro de peso. Y sobre todo con un tema como este, que resulta tan relevante en estos días, en estos tiempos, para nuestro país, para nuestra ciudadanía. Bueno, yo voy a compartirle pantalla para inmediatamente empezar aquí. Entiendo que me están escuchando bien, cualquier cosa me dirían. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es el tema de hoy: elimina las deudas que dañan tus finanzas. Les voy a estar compartiendo la guía de 5 pasos que he trabajado, que he elaborado, con la que acompaño y ayudo de manera constante a mis clientes a equilibrar su salud financiera y emocional, para que esto sea también un regalo, que es un regalo de Caudal y de sus patrocinadores para ustedes. El tema que vamos a estar viendo, los subtemas, el contenido de esta tarde, son cuatro temas, y el primero, les cuento un poco aquí, vamos a estar viendo las características de lo que es una deuda tóxica, para comprender y poderla diferenciar de lo que es un tipo de deuda que no necesariamente sea dañino, porque no todas las deudas tienen las mismas características de ser dañinas. Entonces, para poder entender bien de qué estamos hablando y que podamos identificarlo en nuestras vidas, vamos a entender aquí estas características. Vamos también a conocer cuáles son los factores que llevan a las personas a endeudarse.
para que podamos detectar y podamos hacer esos cambios que necesitamos en nuestras vidas. También vamos a ver cuáles son las consecuencias que el endeudamiento, yo le digo endeudamiento tóxico, que es el que nos hace daño, trae en la vida de las personas que lo están viviendo, esas consecuencias físicas y emocionales. Para luego entrar a nuestro tema central y a nuestro plato fuerte de la noche o de la tarde-noche, de la guía de 5 pasos para equilibrar las deudas que dañan tus finanzas y que con ella logres equilibrar tu salud financiera y emocional. Definitivamente que este es un tema realmente que, como vemos, no solamente afecta a las finanzas, sino que afecta también nuestra salud en varios aspectos importantes. Entonces, vamos a empezar con el tema 1. ¿Cuáles son las características? ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de deuda tóxica, ¿de qué hablamos? Bueno, una deuda, como le digo yo, tóxica es aquella que está gestionada sin conocimiento de lo que es el crédito, de los productos crediticios, para qué son, para qué están hechos. Hay una variedad de productos crediticios en el mercado que tienen distintas razones de ser y motivos para utilizarse y eso. Entonces, si utilizamos uno para lo que no es, por ejemplo, una tarjeta para comprarle un carro, por decirle algo, y financiarse, pues obviamente eso no va a salir bien. Entonces, hay que comprender cuáles son estas características de cada uno de esos productos. Hay que educarse financiera, crediticiamente, mejor dicho, entender eso. Entonces, la deuda, primera característica de la deuda tóxica es que se carece de información, educación crediticia. Sin educación crediticia se accede a ella. La segunda es que no lleva ningún tipo de planificación. O sea, la persona suele, el que se endeuda de manera así, sin gestión, sin una estrategia, suele hacerlo de una manera muchas veces impulsiva. O sea, y esa es la tercera característica, suele ser una decisión impulsiva basada en qué? En una llamada de que te estamos aumentando el crédito, el límite, o que te estamos ofreciendo un nuevo préstamo, o simplemente la persona analiza rápidamente, bueno, yo gano tanto, me prestan tanto, yo puedo, sin analizar otros factores que son altamente relevantes, que vamos a ver también en lo adelante. Otra característica de la deuda tóxica es que no hay ahorro para eventualidades. O sea, ante cualquier situación de imprevisto que se presente en la vida, que eso nada más hay que estar vivo para que se presente un imprevisto, pues la persona queda muy vulnerable ante esto y no tiene realmente de dónde agarrar para cualquier cosa. Entonces, esa es otra característica. Y finalmente, termina afectando el equilibrio, el bienestar financiero y emocional de la persona. Entonces, luego vamos a ver las características más a fondo, pero digamos que podemos decir que las características de una deuda, cuando decimos deuda mala, deuda que afecta la salud, que afecta tu bienestar, o tóxica, estamos hablando de una deuda así, que se gestionó de esta manera. Entonces, para poderla diferenciar de una que sí fue bien gestionada, vamos a ver cómo se vería una deuda buena, por decirle distinto, ¿no? O bien gestionada. Aquí tenemos que esta deuda, por lo general, forma parte de un plan. O sea, es algo estratégico. Se hizo como que se hizo una ponderación, se analizaron factores, se creó un plan, aunque sea pequeño, para llevar a cabo esta deuda. ¿Para qué es? ¿Cómo voy a afrontarla? ¿Tiene ahorro como respaldo la persona que toma una deuda de este tipo? ¿Tiene ahorro para resolver cualquier imprevisto? No solamente la tomó porque le prestan o porque gana X monto, sino porque también tiene ahorro. Es una deuda que termina mejorando tu calidad de vida o que no termina muy al final, sino que si se toma, no te va a quitar el sueño, no te va a enfermar. O sea que termina mejorando tu calidad de vida realmente y
contempla también la evaluación de opciones, o sea, se hizo una ponderación, se hace como que un análisis, déjame ver qué hay, cuáles son las tasas que hay en el mercado, qué tasa me da esta institución, qué tasa me da esta otra, no me voy con la primera que me ofrezca, hago mi tarea. Y bueno, también aumenta tu patrimonio, sí, cuando hacemos ese balance entre lo que tengo y lo que tengo termina siendo más que lo que debo. Entonces, la deuda no se tragó mi patrimonio, no lo está cargando al revés, o sea, lo aumenta. Ese tipo de deuda. Entonces, es como para poder hacer esta discriminación, ¿verdad?, entre una y la otra. Vamos a pasar entonces al tema 2, que son los factores que llevan a las personas a endeudarse. ¿Cuáles son estos? Bueno, sabemos que, y es una cosa que algo que yo escucho frecuentemente cuando las personas llegan a mi acompañamiento, a mi asesoría, a trabajar conmigo, me dicen muchas veces, piensan como que tienen muchas deudas por situaciones que han pasado, la pandemia, por la situación externa. Y sí, o sea, es cierto, tiene muchísimo que ver y puede tener mucha incidencia. Pero yo quiero que veamos hoy dos tipos de factores que yo entiendo como que son los más que pudieran, o sea, los que más se repiten, en que hacen que las personas se endeuden. O sea, uno es, o sea, o un tipo son los factores externos, los factores que están fuera de nosotros, viéndolo desde ese punto de vista. Que si el panorama mundial geopolítico, que si la guerra de Ucrania, que afecta seriamente, inclusive unas industrias más que otras, a nivel mundial y a nivel de nuestro país, de nuestra economía. Las decisiones que toma nuestro país, el Banco Central, para poder hacer lo mejor posible, equilibrar lo mejor posible también, la inflación, que cómo esto impacta los precios, que si el negocio que se hacía, que se deja de hacer, todo eso es real, tiene una incidencia importante. Sin embargo, ¿qué pasa? Está fuera de nuestro alcance, está fuera de nuestro rango de acción. Entonces, yo quisiera que nos enfoquemos en algo que es otros factores que están dentro de nuestro rango de acción y que también tienen un impacto muy significativo, y si no, diría yo que más que estos. ¿Por qué? Porque pudiéramos ver, y de hecho yo lo veo eso de manera constante, personas que tienen características similares y están sometidas o están afectadas por los mismos factores externos, sin embargo actúan de distintas maneras, toman distintas decisiones con relación a las mismas cosas. Entonces, está claro que la parte interna, los factores internos tienen una alta relevancia. ¿Cuáles son estos? ¿Qué tanto me conozco como persona? ¿Cuáles son mis limitaciones? ¿Cuáles son mis fortalezas internas? ¿Cómo gestiono mis recursos? Los recursos que tengo a la mano, ¿cómo los gestiono? Y dentro de ese autoconocimiento, yo diría, me quiero enfocar en estos factores, bueno, las propias creencias que tengo sobre el dinero, que en este caso, si es que llevan a endeudarse, pues son creencias limitantes. Y la personalidad también financiera que tengo, la falta de educación que pueda tener, de organización y de planificación financiera. Esos son factores internos que, combinado con no tener un fondo de contingencia, esa combinación de esos tres factores, pues eso realmente es un camino seguro hacia vivir de una manera, o sea, endeudado y sin equilibrio y sin bienestar financiero. Entonces, voy a entrar un poco aquí, a explicar un poco sobre la creencia, porque por lo general me imagino que quizás de la primera vez, si no han tenido anteriormente un encuentro conmigo, que escuchan hablar sobre esto en una charla, en un webinar de finanzas, de deudas, porque esto es una parte ya que apela a qué, a nosotros, a nuestra parte psicológica, a nuestra parte emocional, que es muy importante. Entonces, las creencias son ideas que nos hacen ver la vida y vivirlas de un modo particular. Yo no voy a entrar demasiado en detalle, pero sí a decirles que estas ideas pueden ser
o limitantes, o pueden ser potenciadoras, o sea, pueden ayudarnos a lograr cosas o pueden limitarnos. Se crean en nuestra niñez cuando vamos creciendo, se crean porque es como una especie de programación, vamos viendo cómo se manejan en nuestra casa nuestros padres, nuestros cuidadores con relación al dinero, y esto nos enseña a cómo tomar decisiones de una manera u otra, por decirlo así, de una manera simple. Ya de adultos, ¿a qué recurrimos? De manera inconsciente a esas creencias para manejarnos. Entonces, si nunca hemos hecho un esfuerzo o un trabajo de identificar esas creencias con el fin de trabajarlas y suavizarlas o irlas cambiando por otras creencias que nos ayuden a lograr vivir como queremos, les voy a contar, les voy a compartir un par de frases que son populares, frases populares, porque de esa manera es como que las frases populares reflejan las creencias de nuestro colectivo, de lo que es el inconsciente colectivo, ¿no? Ya eso es otra parte también de psicología, pero cuando uno escucha mucho repetir algo es porque las personas por lo general creen en eso. Entonces, fíjense una frase que es limitante y que ¿quién no la ha dicho o quién no la ha escuchado? Sin líos es difícil progresar. O sea, para progresar hay que hacer lío, hay que coger préstamo, hay que endeudarse. Entonces, creer eso, que lo hemos escuchado muchísimo y muchas veces quizás lo hemos dicho, es algo que nos limita, definitivamente, no nos ayuda a lograr lo que queremos. Otra es, por ejemplo, y bastante distinta a la primera, el dinero solo es ambición y nada espiritual. Fíjense cómo esta persona, y eso, muchas familias creen eso, y crecieron, o muchas personas han crecido pensando así, que el que tiene dinero algo malo tuvo que haber hecho para conseguirlo. Yo me alejo de eso, o sea, lo que hace como que inconscientemente, aunque esa persona esté cerca de tener dinero o tenga, le crea vergüenza, hace cosas para sabotearse a sí mismo. Entonces, es importante estar atentos a ese tipo de cosas. Otras que son ya de tipo potenciadora, que yo les invito a que cambiemos o que tratemos de hacer el ejercicio de irlas integrando. Con organización y ahorro todo es posible. Ustedes dirán, bueno, pero es una simple frase. Bueno, una simple frase tiene mucho peso en la forma en que pensamos y la forma en que luego actuamos y sentimos. Entonces, con organización y ahorro todo es posible y es así. Yo solo puedo decir eso, es así. Otra que es el dinero, es un recurso y un medio de intercambio y no me define. O sea, no me hace bueno, no me hace malo, simplemente no me define. Es algo fuera de mí. Un medio, un recurso importante, pero no soy yo, eso yo no soy. Entonces, otra cosa, otro aspecto o factor importante, que es importante que nosotros hagamos contacto con eso, entendamos en nosotros mismos, son las personalidades financieras, o sea, o nuestra personalidad, cómo se manifiesta en las finanzas, por decirlo de una forma realmente más propia. Esto nos puede dar una idea muy clara de las decisiones de gasto que tomamos, por qué las tomamos. Les voy a mostrar 4 que son las que yo veo que más se repiten, y esto no es con el fin ni de que nos demos latigazo, de que nos sentamos mal, si nos identificamos con una o con otra, no. ¿Por qué? Porque ninguna personalidad es buena ni mala. Lo importante es, y la razón por la cual la traigo aquí a colación es, para que podamos saber si nos identificamos y podamos decir, bueno, si yo estoy desequilibrada, si tengo la tendencia a ser gastadora compulsiva y estoy desequilibrada, déjame ver qué cosas puedo hacer, o déjame indagar o dejarme ayudar. ¿Qué puedo hacer para equilibrarme y para que mis fortalezas, porque todas tienen fortalezas y debilidades, mis fortalezas resalten más o se fortalezcan más que mis debilidades, digámoslo así? La primera es por el derrochador. Diciendo derrochador, lo más probable es que todos pensemos, bueno, ese es el que más gasta y ese es el que más se endeuda realmente. Es así, es una persona que tiende a gastar de manera desmedida, a utilizar el crédito como ingreso adicional porque no le alcanza o se siente que no le alcanza con lo que ingresa, se endeuda. Sin embargo, una persona que tiende a hacer dinero, tiende a tener facilidad para generar dinero, y de ser generoso, tiende a ser generoso o generosa.
tiene muchas bondades. Lamentablemente tiende a no ahorrar también, pero eso es cuando está desequilibrado. Esa persona pudiera hacer realmente los esfuerzos del lugar para lograr equilibrarse, así como todas las demás personalidades. Otra es analítico. El analítico tiende a planificar, a ahorrar, a ser cuidadoso. Ustedes dirán, pero ese es el que es perfecto. No, tampoco lo es. Tiene esos beneficios, tiene esas bondades, tiene esas fortalezas, cauteloso, pero puede llegar, si está desequilibrado o desequilibrada, a privarse de sus propias necesidades. Esa persona pudiera estar muy enfocada en sus hijos, enfocado en su pareja o enfocada y dejar de cubrir sus propias necesidades. Entonces, no sé si han visto personas así que no se compran ropa, no se compran, y sin embargo, postergan ir al médico, postergan hacer gastos en ellos mismos o inversión en ellos mismos, porque realmente invertir la salud es una inversión. Sin embargo, eso puede ocurrir, para que sepamos. También está el temeroso, que esta persona tiende a creer que nunca es suficiente, o sea, nunca tiene suficiente dinero. Y tienden a tener buen ingreso, inclusive a tener ahorros, pero la ansiedad de no usar sus ahorros, la ansiedad que le provoca utilizar sus ahorros y el miedo a perder el control, pues no le permite disfrutar de eso. Lo que le lleva es a estar viviendo realmente en un estado muy, de poca salud financiera, porque hay que tener algo claro, la salud financiera no la determina el ingreso, el dinero que tengamos, o sea, ni la cantidad, son muchos factores. Entonces, esta persona también puede tener una idea, una creencia de que es malo, el que tiene dinero tuvo que haber hecho algo malo y debe sentir quizás vergüenza. Hay personas así, le da mucha vergüenza que el otro sepa que tiene dinero ahorrado. Entonces, tampoco está equilibrada esa persona. Finalmente, está la víctima. Pero aquí, ok, la víctima que tiende a creerse incapaz de cubrir sus propias necesidades y suele tener una relación amor y odio con su dinero y esperar que le estén rescatando. Aquí yo quiero hacer un aclarando, y es que muchas veces, y algo que podemos evitar si tenemos hijos, tendemos a querer darle a nuestros hijos lo que no nos dieron a nosotros. Y muchas veces, aún teniendo las posibilidades, más posibilidades de las que tuvieron nuestros padres cuando nosotros teníamos sus edades, yo les invito a que no caigan en eso, que permitan, o sea, no hagan por sus hijos lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Porque eso crea fomenta ese tipo de personalidad que se va creando, se va formando, se va fortaleciendo en la persona, y tengo casos así en los que padres que no escatiman esfuerzos sin ponerle límite a los hijos con relación a los recursos, y terminan entonces luego, cuando son ya adultos que tienen que autosostenerse, creyéndose incapaces de cubrir sus necesidades y esperando que todo el tiempo sus padres los rescaten o sus esposos, sus esposas, y caen en ese tipo de situaciones realmente incapacitantes. Entonces, dicho esto, vamos a pasar al punto 3, al tema 3, para ver las consecuencias, tanto emocionales como físicas, que el endeudamiento tóxico trae a la vida de quien lo vive. Las consecuencias emocionales son las que primero se empiezan a experimentar, que son, por ejemplo, ese estrés, no es un estrés normal, el estrés que nos genera el trabajo o el que nos genere una situación puntual y que luego ya entonces pasa, no, es un estrés persistente que tiende a dañar realmente la salud, tiende a bueno, viene la ansiedad también, eso es de otra consecuencia, depresión, que ya son casos que ya son consecuencias clínicas, pero a veces las personas tienden a minimizarlo, tienden a pasarlo por alto. Problemas de autoestima también,
miedo de pensar, estar pensando que va a perder su trabajo, si el trabajo se entera, por ejemplo, de que tiene esa gran deuda o ese nivel de endeudamiento que no puede manejar. Caudal hizo un estudio, ha hecho en varias ocasiones, el segundo que hizo, arroja unos interesantísimos resultados con relación a unos colaboradores de empresa que evaluaron, y es sorprendente como que el 83% de esas personas, de esos colaboradores, estaba viviendo una situación de realmente alta vulnerabilidad, y el 43% estaba realmente manejando deudas que no podía pagar. Y cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de deudas, hablamos de gastar más de lo que ganamos, de lo que ingresamos, hablamos de no poder ahorrar. Entonces, una persona así en una empresa, por ejemplo, no se concentra, la empresa tiene también pérdidas a consecuencia de eso. O sea, es algo que no solamente nos afecta como personas, afecta también las instituciones donde trabajamos, donde colaboramos. Es algo muy importante a prestar atención. Entonces están las consecuencias físicas, que luego ese estrés y todas esas situaciones, estas consecuencias emocionales, pasan a nuestro cuerpo con dolor de cabeza y patologías a nivel lumbar, dolor lumbar, una persona que probablemente no ha tenido problemas estructurales de columna vertebral, pero tiene un dolor que no se le quita, de lumbar o cervical, enfermedades gastrointestinales puede llegar a desarrollar una persona en esa situación, y pues mayor presión arterial. Todo esto está relacionado directamente en estudios que se han hecho con los niveles de endeudamiento y el estrés financiero. Es importante prestar atención. Entonces, bueno, vamos a entrar a nuestro plato fuerte de la noche, nuestra guía, la guía que elaboré para ustedes, con la cual pues entiendo que les va a ayudar, porque ayudo constantemente a la persona con la que acompaño a eliminar esas deudas que están dañando tus finanzas, y pues, ayudarte a equilibrar, a vivir de una manera más equilibrada, y tener una mejor salud financiera y emocional. Anoten, capturen pantalla, que vamos a estar entonces compartiendo la guía. Esta es la guía. Vamos a estar profundizando en cada uno de estos pasos, de estos 5 pasos. Y al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, el primer paso que les invito a hacer es: haz un inventario de tus deudas. Aquí, un inventario de tus deudas se pudiera ver así, pero también se pudiera ver algo escrito a mano, o sea, no tiene que ser exactamente así. Lo importante es que reúnas en un mismo lugar toda la información relativa a tus deudas. Por ejemplo, si son deudas de tarjeta, préstamos, extracréditos, préstamos informales, también con prestamistas que no los recomendamos en lo absoluto porque son muy costosos. Pero si ya están, pues también reúne toda esa información. Y el esquema sería el siguiente: el tipo de deuda, el nombre de la deuda, por ejemplo, en este caso, tarjeta de crédito, o extracrédito, Credimás, extralímite, préstamo personal, préstamo de vehículo, el tipo de deuda que es, la institución con la que tienes esa deuda, la cuota o el pago mínimo. En este caso, en el caso de la tarjeta, el pago mínimo nunca debe, voy a hacer un aclarando aquí, una tarjeta no debe utilizarse, no está bien utilizarla como para estar pagando el pago mínimo. La forma apropiada es utilizarla como un medio de pago. Y esto es que todo lo que consumes entre un límite y otro, lo pagas en la fecha, antes de la fecha, entre un corte y otro, quería decir. Todo lo que consumes entre un corte y en la fecha de corte, que es como la facturación del banco, debes entonces pagarlo antes de la fecha límite de pago. Y eso es realmente un aclarando para que no se vaya a malinterpretar. Pero si ya vienes aquí porque tienes una deuda que generaste, por ejemplo, en este caso de 200,000 pesos, este ejemplo, investiga cuál es la tasa anual
que anda por un 60%, pero si te atrasaste en algún momento o tuviste otros cargos, te sobregiraste, puede ser que sea mucho más alta de ahí. Imagínate tú, comparado con las demás tasas, 18, 17, 20, es altísima, una tasa anual así, para financiarse, porque la tarjeta de crédito no está hecha para eso, está hecha para utilizarse de otra manera. Podemos hacer otro webinar para eso, pero ahorita también podemos, cualquier duda que tenga, se la puedo aclarar. Si tiene garantía o no, importante aquí que también lo pongas, porque esto te va a permitir priorizar o tomar decisiones luego. La cantidad total de la deuda y el tiempo restante. En el caso de la tarjeta, como es una deuda que no es con plazos, no tiene un tiempo estipulado por el banco, pero yo te recomiendo que si ya tú tienes una deuda de tarjeta, lo primero que hagas es que la dejes de utilizar, deja de utilizar la tarjeta. Y si tiene amarrado algún cargo automático de algo, quítale todo eso y empieza a pagar un poco más del pago mínimo. Ya estoy entrando en otra cosa, pero eso es algo para aclarar esta parte de la tarjeta, que es distinta a cualquier otra deuda. En lo que haces una estrategia, en lo que seguimos avanzando con los demás pasos que les voy a dar. Entonces, las demás deudas que tienen una cuota, que tienen un tiempo, toda esa información la ponemos aquí. Y luego, el segundo paso es organiza tus cuentas y mejora tu gasto. Ok, ¿a qué me refiero con esto? Aquí yo te invito a que hagas estas tres cosas. Primero, para organizar tus cuentas y mejorar tu gasto. Clarifica tu ingreso neto y algunos de ustedes dirán, ¿cómo así? O sea, que no sabe lo que gana la persona. Muchas personas no saben lo que ganan neto, tanto empleados como profesionales independientes. Y no, o sea, a mí me pasó por un tiempo siendo empleada, que con los descuentos, que esto, que aquello, uno como que no tiene una idea, yo no tenía una idea clara en ese momento, no tenía ese conocimiento que yo tenía, no lo había aplicado a mí. Por eso está la parte también emocional tan importante y psicológica. Entonces es importante que aquí, crucial, que identifiquemos y clarifiquemos cuánto es que estamos ganando neto, cuánto es que gastamos. El gasto también es algo que la mayoría de las personas tiene una idea vaga, a menos que haga un ejercicio que les voy a invitar a hacer, que es identificar por un mes por lo menos, anotar todos los gastos. Por ejemplo, en esta tablita que les muestro aquí, supermercado, casa, comida afuera, transporte. Este es un gráfico, pero es producto de haber anotado, en este caso por 3 meses, pero por lo menos tú, si tienes un mes, tienes una información que te sirve mucho. Entonces es como, ¿cuánto estoy gastando realmente en cada una de las categorías de gasto? ¿Para qué? Para también luego identificar cuál es el monto con el que cubro mis gastos de vida. Yo le digo gastos vitales. Un ejemplo, si haces el ejercicio y te das cuenta que tu gasto del mes, por ejemplo, estamos por empezar el mes de septiembre, haces el ejercicio por el mes de septiembre, al finalizar el mes te das cuenta que gastaste 60,000 pesos. Ok, pero también te das cuenta que con 50,000 pesos tú cubres tus gastos vitales. O sea que estás gastando 10,000 más por una u otra razón. Entonces, ya eso es una información muy valiosa para poder tomar decisiones y que te van a llevar a avanzar. Luego es que lo que te invito a hacer es optimiza. Primero clarifica, luego optimiza. Con esa información que aclaraste o que identificaste, mejora ese gasto. Haz los ajustes necesarios para llevar tus gastos vitales por debajo de tu ingreso. Vuelvo a aclarar, los gastos vitales son los que necesito sí o sí para vivir. Yo, y si tengo familia, mi familia, o sea, si tengo hijos, lo que no puede faltar. Entonces, entre lo que no puede faltar y lo que estoy gastando hay una brecha. Entonces, lo que necesito es llevar mis gastos por debajo, los vitales por debajo de mi ingreso. ¿Para qué? Para generar ganancia. Lo que ganas, es importante que sepas esto, lo que ganas no es lo que ingresas. El ingreso
es lo que te entra, pero luego de que sale lo que gastas, lo que te queda es tu ganancia. Entonces, necesitamos generar ganancia, generar excedente, o sea, liberar excedente entre tu ingreso y tu gasto, para con eso hacer otra cosa que te voy a llevar a hacer. Entonces, o que te voy a invitar a hacer. A ver, el tercer punto, el tercer paso. Estamos subiendo una escalera aquí. Fíjense que lo puse así como una escalera. El tercer escalón o paso rompe con el ciclo del endeudamiento. Voy a entrar aquí en detalle. ¿A qué me refiero? Con esto me refiero a que empieces a construir un fondo para manejar las emergencias que se puedan presentar. Como decía al principio, las emergencias son partes, o mejor dicho, los imprevistos son partes de la vida. Cualquier imprevisto médico, imprevisto con el vehículo, imprevisto en la casa, cosas que no tenía yo un dinero para eso, pero no tenía realmente idea de que eso va a pasar, pero si tengo un dinero para resolver esas cosas, no me endeudo o puedo ir saliendo del endeudamiento. Entonces, muchas personas tienen la creencia errada de que cuando se trata de tener deudas y de saldar deudas, solo hay que concentrarse en pagar las deudas. Entonces, yo te digo que me ha funcionado que a la vez que vamos pagando deudas, vamos acopiando, haciendo ese acopio, reuniendo ese dinero para manejar las cosas que se presenten y poder entonces romper con el ciclo del endeudamiento de la deuda. Entonces, ¿cuál sería la meta inicial? Que reúnas 3 veces tus gastos básicos vitales. O sea, volviendo al ejemplo anterior, dijimos que si descubriste que estabas gastando 60,000 pesos mensuales, pero que con 50,000 pesos también puedes cubrir tus gastos vitales, o sea, no te va a faltar comida, techo, las cosas más importantes. Entonces, esos 50,000 son esa es tu primera meta, multiplicado por 3, 150,000. Pero no tiene que ser que cuando llegue a 150,000, ya, sino que con lo que tengas, 10,000, 15,000, 20, 30,000, lo que vayas reuniendo, eso te va a ayudar a ir saliendo y rompiendo ese endeudamiento tóxico. Así de simple, pero a la vez lleva un esfuerzo. Esas son ideas que te pueden sacar de ahí, si estás en ese ciclo. El cuarto escalón o el cuarto paso de la guía es evalúa el método idóneo para pagar tus deudas. Esto va a estar acorde con las características del tipo de endeudamiento que tengas. Entonces, vamos a ver a qué me refiero. Aquí voy a mostrarte 3 métodos que son bastante como los más comunes, los más utilizados y que me parece que son efectivos. Va a depender de un caso y de otro. Y por eso aquí te reuní unas informaciones de, por ejemplo, consideraciones, qué tipo de método es y qué beneficios tiene para que puedas tomar mejor la decisión. Entonces, el primero que te traigo es el método de consolidación de deudas. Muchas personas creen que con este método van a resolver todos sus problemas. Y he trabajado con personas que llegan donde mí ya habiendo hecho eso 2 veces antes y volviendo a caer. Entonces, no quiere decir que no funcione, pero necesita tomarse en cuenta muchos otros factores para que funcione. Y por eso te voy a explicar. Este método te permite consolidar o reunir varias deudas en un solo préstamo con una tasa de interés más baja, pero a más tiempo. Y te va a permitir simplificar pagos. Imagínate que si tienes 5, 4, 5 deudas distintas, una de tarjeta, otra de préstamo, vehículo, otra préstamo personal, tú puedes, con un préstamo de este tipo, de consolidación de deudas, tener una sola, de ahí en adelante una sola deuda. Pero ¿qué pasa? Si tenías en promedio de las otras deudas, te quedaban 2 años para pagarlas, por ejemplo, para saldarlas, pero obviamente con los pagos mensuales no estás pudiendo manejarlos porque son muy altos. Entonces, con la consolidación probablemente se extienda el tiempo a 4 años, al doble, o a 3 o a 4 años,
pero los pagos sean más bajitos y te permitan entonces respirar, te aligere la presión y tú puedas sobrellevar. Ahora, ¿qué pasa? Importante, que hay personas que no han o sea, hacen esto y no trabajan en el origen, lo que le llevó a endeudarse. Y lo que le llevó a endeudarse, a tomar esas decisiones, a dar esos pasos, es tan importante como un método para salir de la deuda, para que no vuelva a caer ahí. Entonces, básicamente, las consideraciones a tomar en cuenta es que aplican distintas deudas, aplican tanto de tarjeta, extralímites, otros préstamos. Ahora, en caso de esas deudas recurrentes como tarjetas, extralímites, yo recomiendo inmediatamente se saldó, cancelarlas, no dejarlas ahí vigentes, activas, porque si todavía no se ha trabajado, no ha habido tiempo de trabajar en los factores que llevaron a la persona a endeudarse y tiene esa tarjeta ahí ya limpia, pero una nueva deuda que tomó, entonces es muy alto el riesgo de que vuelva a caer ahí. Hay que evitar, hay que ayudarse y ir cerrando y cancelando esas deudas. Este tipo de método requiere de tener buen crédito, ¿no? El crédito no puede estar tan dañado, o sea, porque cada banco tiene sus políticas, pero en caso de que no tenga un buen crédito la persona, puede ser que le requieran un garante o un codeudor para poderle dar el nuevo préstamo. Básicamente los beneficios, pues libera presión en el corto plazo, los pagos son más fáciles de gestionar, y se maneja solo un pago mensual único, y pues también puede ser que ayude a mejorar el puntaje crediticio antes de los demás métodos que vamos a ver. Ese es el método de consolidación de deudas. Vamos a ver ahora otro método que se llama bola de nieve. Este consiste en pagar las deudas primero más pequeñas, las menos costosas, las más pequeñas primero. Y eso le va dando como que una motivación a la persona de que, bueno, estoy logrando pequeñas metas y eso le permite como que a algunas personas le da esa motivación de seguir, aunque está dejando las más caras para después. Aquí también aplican deuda de tarjeta, préstamos. Igual recomiendo que cuando se vayan saldando las deudas de tarjeta, pues irlas cancelando, dejarlas de utilizar desde el principio, desde que se está haciendo ese plan de pago de deuda, dejar de utilizar la tarjeta inmediatamente. Y bueno, requiere de tiempo y de persistencia, definitivamente. El siguiente método que les quiero compartir es el de avalancha, que es, al contrario del anterior, se enfoca en las deudas más costosas, las más de intereses más altos, primero. Y bueno, pues realmente permite pagar menos dinero, o sea, más dinero en interés, o sea, ayuda mejor ahí. Igual también aplican las tarjetas, deudas de préstamos, cualquier tipo de préstamo aplica. Y pues realmente también va a requerir de un compromiso, de tiempo, de persistencia. Igual recomiendo no utilizar la tarjeta mientras esté pagando y cuando termine de pagarla, cancelarla. Este enfoque ayuda realmente a las personas como que le dan más importancia a esta parte racional de que me enfoco en que estoy paleando esas deudas más costosas, minimizando el total de intereses pagados. Entonces, estos son los 3 métodos que quería mostrarles. Ahora, básicamente, vamos al siguiente paso, que es el quinto paso. Y no por ser el quinto y el último es menos importante, es muy, muy importante, que es asegúrate de no volver atrás. Asegúrate de que todo este esfuerzo, tiempo que has estado invirtiendo no sea para volver atrás en unos meses. Entonces, ¿cómo? Bueno, te invito a hacer 2 cosas. Uno es cuida tu crédito. Asegúrate de que tu perfil crediticio primero refleje tu realidad. Si no conoces aún tu historial, tu perfil
crediticio se compone de tu historial crediticio, tu score, y puedes verlo, acceder a él de manera, cada vez que quieras realmente. Bueno, están los buros de crédito que tienen, te dan acceso al historial 4 veces en el año, y puedes ver también tu score. En ese caso, si es pagando el score. También está la Superintendencia de Bancos, que tiene una unidad que a través de una página, de una aplicación, pues te permite también ver de las deudas que tienes, el crédito que tienes. No necesariamente deudas, sino tu crédito, cómo lo estás manejando. Entonces, si quieres más información, al final me puedes preguntar y con muchísimo gusto te compartiré toda la información para poderte eh, suscribir en estos lugares y ver tus historiales, y sobre todo verificar que lo que se muestra ahí es tu realidad, y si tienes que hacer alguna reclamación, pues poderla hacer, y que eso es un proceso gratuito que es tu derecho a hacer. Eh, Paga a tiempo. Pagar a tiempo significa pagar antes de la fecha límite de pago. Pon una alarma en el celular 5 días antes de la fecha límite de pago. Si estás pagando una deuda de tarjeta, recuerda no utilizarla mientras la saldas. Eso yo creo que lo he repetido varias veces, pero tan importante. Si solamente se te quedó esto, ganaste ya mucho. Utiliza tu tarjeta. Si utilizas tu tarjeta como medio de pago, como debe ser, no consumas más del 35% del límite disponible. Esto es importantísimo. Si tienes 100,000 de límite, no utilices más de 35,000 pesos. Y eso es algo que mucha gente no lo conoce, no lo lleva a cabo, y también tiene un impacto importante. Luego de que termines de saldar tus deudas, puedes también aprender a manejar una tarjeta garantizada durante 6 a 12 meses. Varios bancos tienen ese tipo de tarjetas, instituciones financieras, mejor dicho, para no decir solamente bancos, instituciones financieras. Y ahí puedes entrenarte antes de volver a tener una tarjeta de crédito para utilizarla bien. Y finalmente, la recomendación para que no vuelvas atrás es que trabajes en el origen de tu endeudamiento. O sea, ¿en qué te llevó a endeudarte? Hazte esa pregunta y pregúntate estas que te estoy aquí invitando a hacerte. ¿Cómo es tu relación con el dinero? ¿Qué tipo de relación con el dinero tienes? ¿Es de temor? ¿Sientes que te manejas desde el miedo con el dinero, por ejemplo? ¿Cuántas veces has vivido algo similar a lo que estás viviendo hoy día? Si estás muy endeudada, muy endeudado. ¿Cuántas veces en tu vida ya está estado ahí, has salido pero vuelves? Es importante que hagas conciencia, tomes conciencia de eso. ¿Recuerdas haber experimentado algún evento o emoción similar en tu niñez? Eso te puede llevar a conectar con la fuente de lo que te empezó a programar para tomar este tipo de decisiones. Quizás te puede inclusive a dar luz de si estás teniendo una lealtad, por ejemplo, porque tus padres vivían siempre endeudados, y entonces esa es la forma en que hay que manejarse. Y esta siguiente pregunta que te invito a hacerte también te ayuda a identificar si tienes algún tipo de bloqueo que tú mismo te estés generando, o que te estés saboteando. Por ejemplo, ¿en qué tipo de persona me convierto si vivo sin deudas? Hazte esta pregunta. ¿En qué tipo de persona me convierto si vivo sin deudas? ¿Me agrada? ¿Me agradaría verme así o convertirme en ese tipo de persona? Porque pudiera parecer que, bueno, hay que estar sin deuda y que, bueno, eso es lo que hay que hacer. Obviamente es lo mejor. Ahora, si tienes en tu inconsciente una idea negativa de eso, pues te vas a sabotear. Pues necesitas identificar eso. Y finalmente pregúntate, ¿por qué entiendes que este es el momento idóneo para cambiar las conductas que te han llevado a vivir con deudas tóxicas? ¿Por qué ahora? Esa respuesta te va a dar también una fuerza increíble para
mantenerte, para sostenerte en este camino, que es un trabajo que realmente toca hacer y que realmente te va a llevar a donde realmente quieres. Bueno, y para finalizar, te pregunto, ¿qué necesitas para dar hoy el primer paso hacia tu bienestar financiero? No te abrumes, elige una cosa, una sola cosa, una primera acción que vas a dar, un paso, y escríbelo. Y ese va a ser tu primer paso. Escríbelo para ti. Si quieres compartirlo al final, compártelo, que te va a también ayudar como a sentirte todavía más empoderada, más empoderado. Y hasta aquí, bueno, compartir mi ponencia de hoy, de esta noche. Yo quedo a las órdenes para las preguntas que tengan. Muchas gracias por su atención. Aquí también les comparto mis contactos para que cualquier cosa puedan preguntarme algo. Yo voy a estar a la orden. Gracias. Excelente, excelente. Muchas gracias, Sheila, por esta exposición. Creo que tenemos un trabajo importante cada uno, porque al final el manejo correcto de las deudas tiene que ver con varios factores: personalidad, disciplina en la gestión de nuestro presupuesto personal, identificar correctamente los ingresos. Dijiste los ingresos netos. Muchas veces la gente confunde ingresos generales con los ingresos netos. Y aclarando eso, es importante que sepamos que aquellos ingresos netos son aquellos que le caen al bolsillo directamente, es decir, nos caen en nuestra cuenta. Eso es lo que tenemos disponible. Pero a veces nos confundimos, no hacemos esos descuentos de prestaciones y todo, que si estamos dependiendo de una empresa, es muy normal que nos confundamos. Así que es súper importante esos detalles, las deudas sanas, las deudas tóxicas. Anoté algunos puntos súper relevantes: las personalidades financieras, identificar dónde calzamos, dónde estamos nosotros. El crédito considerar el crédito como un ingreso adicional, súper grave lo considero, porque al final entendemos que es una extensión de nuestro sueldo, es decir, pensamos que tenemos ingresos netos de cierta cantidad y al final no lo son. Estamos pensando que ese crédito también es parte de nuestro ingreso y al final puede ser que caigamos justamente en no pagarlo y no cumplir nuestras fechas de pago y se nos complique más el nivel de deuda que ya podríamos traer históricamente. Entonces, creo que hemos sacado bastante provecho. Tenemos algunas preguntitas que las anotamos, las tengo por acá. Quería hacértelas y dice: buenas noches, ¿puedo tomar un préstamo para pagar otro con una tasa más baja? Sí, bueno, precisamente, realmente eso pudiera ser si es un solo préstamo, pues no diríamos que una consolidación, pero sí, o sea, es como parte de lo que decía yo como de la consolidación. Es realmente refinanciar en este caso. ¿Qué va a pasar aquí? Es válido, pero que sepamos lo siguiente: el tiempo se va a extender, lo más seguro. O sea, si la deuda primero, la que teníamos originalmente era de un año, terminaba en un año, esta de cuando refinanciamos a una tasa más baja, probablemente se extienda a 2 años o a 1 año y medio. Exacto. Tener eso en cuenta es importante. Si estamos teniendo mucha presión en los pagos porque son muy altos, una medida así pudiera ayudar bastante. Eso va a depender de cada caso. Por eso la respuesta no puede ser tan ligera como que sí o no, sino depende. Hay que ver el caso. Es correcto, así es. La otra que tengo por acá es: ¿qué tipo de deuda aumenta mi patrimonio? Algunos ejemplos que tú tengas a la mano. Bueno, por ejemplo, lo que es comprar una deuda para comprar una vivienda, pues ya uno tiene una vivienda. Pero sobre todo, si es un bien, un inmueble para hacer una inversión, por ejemplo, porque si es una vivienda, como decía al principio, y es que yo voy a vivir ahí, se considera un gasto. Pero si es un bien inmueble, que yo con ese bien inmueble luego lo puedo alquilar o puedo luego venderlo porque lo compré en una oportunidad y lo puedo vender con una plusvalía importante, pues definitivamente que va a aumentar mi patrimonio, esa deuda que tomé. Sí, hay una que a mí me parece relevante, más hoy día que tenemos toda la mano lo que es educación.
aquellas deudas que nos permiten ser más productivos, quizás una maestría, sabiendo que una maestría, quizás un complemento a nuestro desarrollo profesional, podría generar un aumento de ingresos que suele ocurrir, sobre todo en las empresas. Esa quizás podría ser una deuda que nos aumente nuestro patrimonio profesional, nuestro patrimonio personal y obviamente nos permita gestionar mejor nuestros ingresos y tener más ingresos a la vez. ¿Puedo tomar un préstamo para hacer mi fondo de emergencia? Qué buena pregunta. Me gustó porque es muy común esto. Yo lo he escuchado en otras oportunidades. Sheila, ¿qué piensas al respecto? Bueno, realmente no lo recomiendo. No lo recomiendo. Yo recomiendo que el fondo de contingencia lo crees liberando excedente. Tú, o sea, de la manera en que más o menos expliqué, que es mejorando tu gasto y haciendo ese ejercicio de ser cada vez más eficiente, para que no es que te vaya a faltar cosas importantes, sino que tú puedas gestionarlo de una manera, decir en qué momento hago esto y en qué momento hago aquello, y a la vez ir creando ese fondo de contingencia, pero nunca endeudarte para crear un fondo de contingencia, porque entonces ya ahí estarías realmente neutralizándolo, como quien dice. Es correcto. Así mismo, efectivamente, no hay que meterse en más lío si ni siquiera tengo opción para organizarme, ordenarme y generar ese fondo, porque imagínate. Tengo aquí vamos a hacer la última, ya estamos en tiempo. ¿Qué procede? Esta es una muy buena pregunta porque vendría siendo como, ok, terminé, pagué mis deudas. ¿Qué viene después de eso? ¿Qué procede después de salir de mis deudas? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la respuesta a eso va a, me imagino, y tomando primero en cuenta de que estuviste, mientras saldaste tu deuda, estuviste creando tu fondo de contingencia, entendiendo que lo tienes. Entonces, ya luego, si no lo tienes, es crearlo. Y si lo tienes, hay que ver cuáles son tus prioridades de vida. ¿Qué quieres hacer? Pregúntate eso. ¿En qué momento estás en tu vida? ¿Y qué cosas importan para ti? No lo que la sociedad te diga, no lo que el mercado te diga que hay que hacer, sino qué es importante para mí. Yo quiero estudiar nuevamente o yo quiero cambiar de carrera. O mira, para mí es importante realmente construir mi patrimonio futuro, para tener más solidez, para sentir que tengo realmente algo, más tranquilidad y más estabilidad. No solamente no tengo deuda, sino que también, y que tengo ahorros, tengo un fondo de contingencia, sino que también quiero trabajar en mi bienestar futuro, quiero invertir. Entonces, son cosas que todas esas respuestas te le va a dar lo que quieres tú y lo que a ti te importa y cuáles son tus prioridades de vida. Así es. Bueno, tenemos el tiempo ya encima. Quiero agradecer a Sheila nuevamente por estar acompañándonos en esta noche. Ha sido realmente provechoso. Les comento que esta presentación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube a partir del día sábado. Va a estar en nuestro canal de Instagram para que también lo puedan acceder desde ahí. Y bueno, gracias también a todos los que han participado esta tarde, noche, ya prácticamente noche. Se han quedado hasta el final, que yo creo que eso es súper valioso. Hay que a veces hacer el esfuerzo, generar la disciplina en el manejo de nuestro dinero para lograr ese bienestar que estamos buscando. Y las deudas son definitivamente un tema que hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy delicados con eso. Así que nuevamente muchas gracias a todos, gracias también a Alfa Inversiones y a United Capital por acompañarnos en este webinar junto a Sheila. Y los quiero dejar antes de despedirme con esta pequeña encuesta de cierre que es importante porque en base a eso nosotros creamos nuevo contenido y valoramos también la participación de ustedes. Así que los dejo con ese detalle. Muchas gracias, Sheila, nuevamente por acompañarnos y los esperamos en el próximo encuentro de pesos que estaremos programando e informándole a todos ustedes. Nuevamente, buenas noches, gracias, Sheila, y les dejo la encuesta. No se vayan, quédense ahí, respondan a su cortita, no se van a estresar. Muchas gracias a todos, buenas noches, que estén muy bien.